Yao Xin se encontraba en medio de un campo tormentoso, bajo una fuerte lluvia, rodeada de hierba alta en un árbol que a duras penas la cubría. Tenía una mano cubriendo su rostro para ver algo a la distancia, pero no llegaba a observar nada. Ella había despertado nuevamente dentro de su sueño, como la última vez, en medio del vasto océano del cielo púrpura. Al igual que la vez pasada, tanto la voz como el camino siguieron el mismo patrón de la última vez, guiándola solo por una misma dirección hasta llegar a una puerta transparente que la llevó nuevamente a una realidad más consistente, pero no igual de calmada que adentro. Yao Xin no tenía la más mínima confianza al ver más allá de la puerta y ver un cielo nocturno bastante nublado, proveniente de una posible pesadilla, pero cuando quiso dar la vuelta no pudo. Al voltearse y no ver más un camino, ya sin más remedio, entró por la fuerza. Había aparecido en esta ocasión en una dirección que no reconocía tan abiertamente. No era tampoco alguien que se ubicara demasiado en los campos llanos en los que vivía, pero tampoco pudo encontrar algo familiar como la vez pasada. Quería despertar del sueño y preferiblemente ahorrarse lo que sea que le tuviera preparado el lugar si se trataba de otra visión profética que podía llegar a ser tragedia. Claro, también pensó momentáneamente que podría no ser algo malo de todos modos. La vez pasada fue una terrible coincidencia y nada quita que esta ocasión sea otra coincidencia, pero, no necesariamente mala, ¿verdad? Era su segunda vez en un sueño que dura más de lo normal, que también se sentía mucho más real que otras veces que había soñado algo. Pero ¿qué clase de buena espina tendría al ver un cielo nocturno atormentado? No tenía miedo a la oscuridad, pero es incómodo sintiéndose todo tan frío. Pero fuera de eso, Yao Xin empezaba a sospechar un par de cosas a medida que pasaba el tiempo, entre ellas la más importante. Para acabar el sueño debía encontrar el final de este mismo en base a un escenario concreto. La vez pasada acabó todo cuando vio las tres figuras saliendo del mercado después del homicidio a cielo abierto. El tiempo de camino al mercado fluía naturalmente a primera vista, pero el sol no se bajó en ningún momento a través del tiempo y ella juraba que duró más de varios minutos adentro, teniendo que, mínimamente, el cielo oscurecerse un poco, ya reflexionando el sueño ocurrido. Había estado observando el flujo del tiempo adentro como si fuera la realidad, pero no parecía respetar eso. Para comprobar su propia teoría hizo una comparativa básica. Sabía que las tormentas, entre más tiempo pasaba, más fuertes se ponían con una serie de señales, como la presencia de granizo o el viento poniéndose mucho más violento. Siempre pasaban varios minutos antes que la cosa escalase a mayores. Como resultado, si se tratase de un escenario que siguiese las normas del tiempo en el tiempo cronometrado teórico, el escenario debía cambiar acorde a las señales ya planteadas. Yao Xin fue contando mentalmente los minutos transcurridos, pero tanto la tormenta como el escenario nunca habían cambiado. Eso dio las primeras pistas del hilo que teje los hechos ocurridos adentro. La segunda y tercera cosa es algo que debía probar cuando saliese, junto con mucha suerte. Lo primero es el tiempo pasado desde el primer sueño, y el segundo, es de varios días de diferencia tanto el resultado del primer sueño como el inicio del segundo. No tenía ninguna base ni sabía siquiera si ocurriría esto de nuevo, pero aparentemente, si todo resulta ser en algo cierto, entonces los sueños aparecerían en días, o tal vez más tiempo antes de que los eventos mostrados adentro ocurriesen, y solo entonces, cuando otro evento esté cerca, podría ver lo que ocurrirá días posteriores. El lapso del primer sueño al segundo fue de 2 semanas y el clima en general no aparentó dar señales de una tormenta próxima, pero no necesariamente es algo que deba ocurrir inmediato en caso dado que lo dicho sea cierto sobre que el sueño es un aviso de días de antelación al evento mostrado adentro. Solo cuando logre salir podrá comprobar realmente sus pensamientos. Si logra ver que en los próximos días estarán señales de una tormenta, podrá saber que ha acertado. Esto es importante por 2 lados. El primero es el aclaramiento de dudas sobre la fiabilidad futura de los posteriores sueños en caso de que continuase soñando eventos. Lo segundo le abriría paso a posteriores hipótesis y experimentos respecto a los sueños, como ¿qué pasaría si intentase cambiar el curso de lo mostrado o el resultado? Es un área nueva que tendría que explorar de cara a un futuro. Pero por ahora no tenía idea de la temática de su sueño ni tampoco tenía una ubicación a donde ir. No podía ver nada por la tormenta y el paso era muy difícil por los vientos y el agua que no paraba de golpearla e incomodarla. La voz no le había dicho alguna pista más allá de guiarla a la puerta ni tampoco sentía un avance. Debía moverse si quería salir de aquí. Tomó la idea de viajar en 4 direcciones distintas. Tomaría nota mental de un intervalo de 5 minutos en cada dirección una vez exploradas las 4 direcciones.
Dependiendo qué punto de interés encuentre seguirá ese camino. De lo contrario, si ninguna posee algo que le dé una pista de lo que necesita buscar, repetiría el proceso en otra parte. Yao Xin se fue apoyando siempre que podía de algún que otro árbol para caminar en medio de la tormenta. A veces era empujada a un lado, pero se sostenía con el pasto del suelo. En su primer intento no obtuvo ningún punto de interés relevante en su exploración. Tampoco encontró nada en el segundo ni el tercero. Tomó un descanso apoyándose en un árbol mientras entrecerraba la mirada sobre qué dirección tomar nuevamente. A pesar de estar durmiendo, la sensación es tan pesada como si lo hiciera ella misma, y estar atrapada más de una hora en una tormenta nocturna era sumamente horrible, aunque dudaba que si repitiera esto en la realidad tendría tanta energía. Sentía que no iba a ningún lado, no reconocía aún el terreno, pero no se rindió al respecto. Tarde o temprano tenía que buscar algo que resaltara. Entonces vio en dirección a las montañas lejanas en el campo. Tal vez la intención del sueño tenga que ver con, estando en el campo abierto, buscar algo en la tormenta, pero no tenía ninguna referencia a dónde ir. Pero puede ser que otra interpretación sea tal vez buscar un refugio a todo esto, ya que no creía que alguien en su sano juicio preferiría estar afuera en una tormenta lluviosa en vez de estar cálidamente en cualquier otro lado. Tomó fuerzas y se fue arrastrando poco a poco a las montañas, de donde provenía mayor fuerza en la tormenta. Solo después de un largo rato, a duras penas tocó el camino de subida que la dirigía a una cueva que iluminaba levemente la entrada. Por intuición, Yao Xin se adentró a las profundidades de la caverna. Adentro de la cueva se tiró al suelo jadeando, acurrucándose pegada a una pared, mirando el exterior donde no paraba de llover, tomando un leve respiro a todo. Entrecerrando los ojos volteó la mirada a donde se había metido. El interior de la caverna se sentía húmedo y emanaba un olor a pasto mojado. Se podía escuchar un poco el goteo de agua. No le dio demasiada importancia a Yao Xin al mojarse un poco más si fuera el caso, ya estaba adentro. Ahora tenía que seguir buscando qué quería comunicar el sueño. Analizó un poco más su entorno y notó algo raro analizando un poco el suelo. Habían algunos pasos en dirección opuesta a las profundidades. Eso fue un buen comienzo. Se levantó a duras penas, cubierta de barro gran parte inferior de su ropaje, y caminó en dirección opuesta a la salida. Se encontraba repleta de enredaderas fosforescentes que se iluminaban ligeramente al tacto con un verde neón leve. Fue mirando a los alrededores, pero todo estaba oscurecido. Arrancó una de las enredaderas y las vendó en su mano con fuerza para que iluminara. Un poco de luz fue lo que obtuvo, pero lo suficiente para ver el camino. Era una especie de laberinto modesto. La cueva tenía varias pasarelas, pero Yao Xin solo seguía las huellas en reversa. Después de andar caminando por varios minutos, vio a la distancia un agujero que emanaba una gran cantidad de luz neón azul verdosa. Lo que vio que le esperaba era un enorme río fosforescente que tenía una variedad de algas de todos los tipos y tamaños que iluminaban el lago adentro de la cueva. El camino no era rocoso, sino pastoso de un color azulado leve, lleno de luciérnagas que iluminaban con un azul celeste. Yao Xin quedó con una expresión impresionada al ver este pequeño submundo adentro de la montaña. En este mundo existía todo tipo de fauna y flora. Ella siempre había sabido de este tipo de lugares, pero ese tipo de cosas le pertenecían mayormente a los hechiceros, que son los que viajan y exploran todas las tierras. Siguió avanzando instintivamente hasta el otro lado del puente curvado de roca y césped donde estaba parada. No había ya más huellas, pero no importaba demasiado al poder ver los límites de las paredes a la distancia. Ella se quedó a mitad del camino mirando un poco en búsqueda de algo de interés, como también apreciar un poquito aunque se tratase de un sueño. No demoró demasiado al ver una especie de tienda de acampada cubierta con telas bastante dañadas en una esquina. Bajó rápidamente al terreno donde se encontraba y apartó las sábanas que cubrían una entrada agujereada. Adentro encontró un espacio algo grande oculto, adentro había una especie de vivienda que había sido devorada por la vegetación. Una cama de paja bastante sucia de barro, como ropa tirada en el suelo y muros repletos de estanterías y losas de piedra. Quedó un poco seria al ver la escena, como si alguien hubiera estado cacharreando las cosas de quien sea quien vivía adentro de todo esto, pero mirando algo más de cerca, considerando las huellas en dirección a la salida, tendría sentido ese juicio. Pero tampoco tenía la pinta de ser algo que ocurrió hace mucho tiempo. De hecho, se sentía algo fresco todo, aunque no había manera de corroborar eso si ese fuera el caso. ¿Por qué todo estaría tan desordenado y no ha visto ninguna sola figura en todo el sueño?
Ella miró los tablones de piedra en el suelo y los analizó un poco, observando que cada una tenía un patrón específico que se repetía en una a 3 losas. Inspeccionó la habitación nuevamente mirando a una de las paredes que tenía una secuencia de agujeros que convenían al tamaño de lo que podía ser las losas. La pared constaba de 3 agujeros en distintas partes. No mucho más abajo de estas había un puñado de losas tiradas y amontonadas. Yao Xin instintivamente tomó una de estas aleatoriamente y la colocó en la pared esperando un resultado. Cuando esta fue acercada al agujero se adhirió como un imán, cubriendo perfectamente el agujero e iluminándose levemente de un azul el patrón donde estaba la piedra antes de desaparecer. Quedó con una expresión de sorpresa marcada. Ella cayó de inmediato en de qué se trataba esto. Era un mecanismo de seguridad de una herencia. Su sueño trataba de mostrarle el camino a una herencia. Ella se derrumbó en el suelo y quedó momentáneamente jadeando al pasar ese pensamiento a su cabeza por lo que significaba esto. Si todo lo dicho anterior es cierto, y ella tiene la capacidad de vivir un evento cercano, significa que esto es un evento fortuito de escalas inimaginables. En el mundo, lo que se rige ante todas las cosas es la magia. Aquel que tenga más conocimiento de hechicería sería quien se pondría a la cima. Yao Xin nunca pensaría en seguir un rumbo así debido a sus limitantes de nacimiento como una ciudadana de segunda categoría, pero si lo que está soñando es cierto, esto cambia demasiado el panorama. La herencia es el conocimiento e investigación de un hechicero o varios. Si bien muchas veces quedan en manos de parientes o conocidos del dueño, ha escuchado muchos casos famosos respecto a su continente, el sur, de hechiceros que aparecieron de la absoluta nada gracias a encontrar la herencia de un grupo o individuo muerto que dejó su legado tirado en alguna parte. Muchos hechiceros de lo que se podría considerar un bajo grado le han cambiado la vida al encontrar ese tipo de cosas, pero ella nunca, al menos por su parte, escuchó de algún ciudadano normal que encontrara algo como eso, debido a que ellos no tienen la capacidad de explorar el mundo con seguridad o suerte. Sin mencionar que quedan vulnerables ante la mirada de otros hechiceros, pero en este caso, sabía que debía ser cerca de una zona segura al ella no toparse con nada en la tormenta ni en la cueva, lo que significaría que está en alguna parte no regulada, lo cual le daría libre de poder tomarla como ella desee. No necesariamente debe ser una herencia demasiado grande para cambiar a alguien la vida. Solamente con lo que esté escrito y bases básicas bastaría. Yao Xin miró con ojos brillosos su situación como nunca, con una sonrisa, y ella maldiciendo los sueños que serían demasiado perversos. Se incorporó rápidamente a coger las tablillas de piedra en el suelo en búsqueda de organizarlas un poco. Podría estar cegada por la avaricia, pero tampoco era alguien tan irracional. Debía existir un patrón correcto para que la herencia se abriera correctamente. No sabía tampoco con certeza si ya fue tomada, pero sabía algo. Lo que sea que su sueño quiera tratar de decirle debe estar relacionada con esto. Qué mala broma del destino sería que se rompiera la cabeza con tanto esmero para no recibir nada por todo esto. Luego de organizar los tablones de piedra del suelo, Yao Xin escogió, después de un análisis, las únicas piedras que no tenían repeticiones. Si cada losa de piedra tiene la repetición de hasta 3 copias y faltaban 3 losas, por lógica deberían encajar las únicas que estaban sueltas a una copia por tener las demás copias restantes adentro del mural. Con emoción insertó en la pared 2 losas de piedras diferentes, tomando en cuenta la losa ya interceptada, entraría también en la misma categoría de no ser una repetida. Una vez la pared fue sellada, Yao Xin quedó expectante a que se abriera una compuerta secreta y, de repente, toda la habitación se inmoló. Una llamarada de fuego abrazó a Yao Xin, rostizándola en cuestión de segundos, hasta que todo se volvió negro. La luz de un nuevo día toca su ventanal y Yao Xin despierta con un grito de mucha fuerza.